se llamaba la Plaza Mayor. Iba a ser el gran monumento emblemático de la Nueva España, el principal monumento de nuestro país. Pero quiso la suerte que lo inauguraran en 1803 y apenas 4 años después, Napoleón invadió España. De alguna manera secuestró a Carlos IV y a su hijo, Fernando VII, se los llevó a Bayona y ahí los obligó a abdicar, uno a favor del otro, el otro a favor del uno, y al final los dos abdicaron en Napoleón, el emperador francés, que entregó el gobierno de España y por lo tanto de todo su imperio, incluyendo la Nueva España, a su hermano José, alias Pepe Botellas. Entonces, solo 3 años después, ya dejó de gobernar Carlos IV, solo 3 años después de haber inaugurado esta estatua en la Plaza Mayor de México, en el Zócalo, dejó de gobernar Carlos IV, como si fuera una maldición. Y eso no fue todo. Como ustedes saben, 3 años después, en 1810, comenzó la guerra, la Revolución Popular que condujo a la independencia de México. Entonces, en 1821, la guerra de independencia triunfó y la gente quería destruir la estatua del rey, de Carlos IV, que simbolizaba el imperio extranjero sobre México, el imperio español sobre México. Porque han de saber que, así como la vemos, la estatua tenía un elemento más. Tenía un carcaj de flechas y plumas que el caballo estaba pisando. ¿Qué significaba ese carcaj de flechas? Lo que ustedes se podrían imaginar, la conquista de las civilizaciones indígenas de América. O sea, era un insulto a la población de estas tierras, así que la gente odiaba con toda razón la escultura. Y quizá lo hubieran tirado, como muchas otras esculturas han sido tiradas a lo largo de las revoluciones y la vida. Afortunadamente, la estatua, que es muy bella, fue protegida con una estructura que algunos dicen que era de madera, otros que era de tela. El hecho es que fue protegida con unas, lo que ahora son esas mamparas. Hasta hace unas par de semanas tenía unas mamparas azules espantosas por el terror que la tiene la policía a la gente. Siempre cubren las esculturas, así como las tías, una tía mía que siempre puso plástico en los sillones para que nadie nunca maltratara los sillones y nadie nunca disfrutó tampoco de los sillones. Del mismo modo, esas mamparas pues impiden ver para qué sirven las esculturas, sino para que la gente las vea. Pero decía yo, la protegieron hasta que en 1824 dijeron, no hay manera de proteger esta estatua que simboliza la opresión de México, vamos a quitarla de aquí. Y la metieron a una bodega de la universidad, que todavía no era autónoma, era la Universidad Nacional. Y ahí estuvo hasta 1854, o sea, ahí se echó 30 años embodegada. El pobre Carlos IV con su caballito. Hasta que en tiempos de Santana, uno de tantos presidentes, Aristas se llamaba que estaba entre periodos de Santana, decidió, oigan, está muy bonita esta escultura y la neta, ya no hay peligro de que vuelvan los españoles, ya fueron derrotadísimos, ya no significa nada, vamos a volver a ponerla, no en el Zócalo, sino en Bucareli y Reforma. Todavía no se llamaba la calle de Reforma, ni existía el Paseo de la Reforma, donde desemboca la calle de Bucareli, vamos a ponerla ahí. Y mientras tanto, en el Zócalo, ¿qué ponemos? Más bien en la Plaza Mayor, ¿qué ponemos? Para entonces había cambiado de nombre y se había llamado Plaza de la Constitución. Yo pensaba que esa Constitución era una Constitución mexicana. Han de saber que no es así. Se llama Plaza de la Constitución por la Constitución española de 1812. La de Cádiz, exactamente, la Constitución de Cádiz, que después fue abolida, pero ¿qué es lo que le da nombre? O sea, que todavía se llama Plaza de la Constitución por una Constitución española. Pero entonces dijeron, ¿qué vamos a poner en el Zócalo? Y hubo muchas ideas, y mientras se decidía algo, se construyó una plataforma para poner la gran escultura que iba a estar adornando la principal plaza del México independiente. Una plataforma, y la otra palabra para llamar a una plataforma es la palabra Zócalo. La palabra Zócalo no significa más que plataforma, una cosa como estas, una cosa elevadita, para que vaya una escultura. Y pasaron los años, se vino la Revolución de Ayutla, se vino la Revolución Liberal, y nadie se ponía de acuerdo de qué rayos poner en ese Zócalo, y la gente le empezó a llamar a esa plaza Zócalo. Y eso a mí me parece muy chingón y muy bonito,
que es una plataforma vacía para que la gente ponga lo que la historia mande, porque todavía no sabemos, es la fecha que todavía no tenemos una escultura que decida qué vamos a poner ahí, y sigue siendo lo único que hay en esa plaza, es lo que la propia gente decide según va cambiando la historia. A veces hay manifestaciones, a veces hay ferias de libro, a veces hay represión, ha sido escenario de terribles represiones esa plaza, en 68, en 2012, todavía mucho más recientemente, en 2014, se ha ensangrentado esa plaza varias veces, donde no hay nada y la seguimos llamando Zócalo, y la gente le llamó Zócalo a todas las plazas principales de las ciudades de México por esa plataforma elevada, lo cual me parece muy chistoso y muy único. Las plazas de los demás países no se llaman Zócalo, es lo que llamamos un mexicanismo. Y mientras tanto el caballito quedó en Bucareli. Entonces llegó la emperatriz Carlota, llegó el emperador Maximiliano y su esposa, la emperatriz Carlota, y dijeron: vamos a hacer un palacio bien hermoso allá en Chapultepec y que haya un paseo muy elegante que llegue de Chapultepec al centro. Y le vamos a poner Paseo de la Emperatriz. Desde luego, por segunda vez, así como habíamos rechazado a Carlos IV y a Fernando VII, rechazamos también al emperador Maximiliano, lo mandamos al otro mundo, en el Cerro de las Campanas, y a la emperatriz Carlota la mandamos de vuelta a Europa. Por cierto, la emperatriz Carlota era hermana de un tipo que se llamaba Leopoldo II de Bélgica, que después fue el dueño, literalmente el dueño, de lo que él llamaba el Estado Libre del Congo, en el centro de África, y fue uno de los peores genocidas de la historia. Era hermano de nuestra Carlotita, era ese tipo de proyecto, esa familia quizá hubiera pasado, digo, no necesariamente porque la historia es así, pero ese es el tipo de familia a la que querían entregarle México. Pero entonces, ¿qué pasó? Llamaron Paseo de la Reforma a lo que hoy es Paseo de la Reforma, en tiempos de Porfirio Díaz, lo constituyeron un proyecto de historia, ¿no? Punteado por esculturas. Pero cuando ampliaron Reforma y ampliaron Bucareli, dijeron: ahora el caballito estorba. Es muy bonito que los mexicanos decimos caballito, usamos el diminutivo, y eso viene desde las lenguas, desde el náhuatl, usamos el diminutivo no como para denotar que algo es pequeño. Obviamente este caballo es un caballote, no tiene nada de caballito. Le llamamos así de cariño. Y a mí se me hace muy simpático que no le decimos el señorcito, el jinetito, el reyesito. El señor no nos importa, le decimos el caballito, porque al que nos encariñamos mucho, con quien nos encariñamos de verdad, fue con el caballo. Y entonces la gente le empezó a llamar el caballito. Hasta que llegó el glorioso año de 1979, donde yo nací, pero donde también el presidente, supongo que era López Portillo, dijo: ya, esta plaza es demasiado complicada, tenemos que mover el caballito. Ya se había movido del Zócalo a la bodega de la universidad, de la bodega universidad a Bucareli, y ahora se movió una vez más aquí. Las placas dicen: este caballito, esta escultura fue puesta en este lugar en 1854, en tiempos de Mariano Arista, y desde entonces está en este lugar. Obviamente esa placa quedó desactualizada. Si ustedes la leen, creo que es la que está del otro lado, dice eso, pero obviamente no se puso en este lugar, se puso allá. Y allá se encomendó a un escultor contemporáneo, conocido como Sebastián, que hiciera una referencia e hizo una escultura llamada El Caballito, cuya calidad está todavía a discusión. La gente votemos, no, mejor no votemos. ¿Qué significa? ¿Es una cabeza de caballo? ¿Es un caballo de ajedrez? ¿Quién la pintó de amarillo? ¿Es una chimenea? ¿Sirve para algo? Bueno, no importa, porque este caballito, el de Carlos IV, se lo trajeron para acá para hacer un espacio común con el Museo Nacional de Arte, con el Palacio de Minería, que diseñó también Manuel Tolsá, y así hacer esta Plaza Tolsá. Y eso nos lleva, creo, nada más para concluir, terminar pensando cómo las esculturas, el espacio que nos rodea, es un espacio de reflexión sobre nuestra propia historia, y no solo es la historia del tipo que retratan las esculturas, es también la historia de la sociedad que la ve. Teníamos una discusión
con José Ramón Calvo, que va a estar en la próxima mesa y que tal vez quiera decir algo, sobre la estatua de Cristóbal Colón, que estaba al final también de Reforma, más bien muy cerca de donde, curiosamente muy cerca de donde estuvo el caballito, pero que en 2020, en el contexto de que manifestaciones en todo el mundo, en Estados Unidos bajaron las manifestaciones confederadas, en Inglaterra bajaron las esculturas de los esclavistas, en Inglaterra una esclavista, la gente de plano agarró la escultura y la tiró por vía de huevos, como decimos elegantemente, por vía de huevos al río, en Liverpool me parece, en la ciudad de, no en la tienda, en la ciudad de Liverpool, la tiraron de plano al río. Las esculturas de los confederados que celebran la desigualdad racial, a veces las quitaron las autoridades, a veces la gente las tiró. Creo que para impedir que la gente tirara la escultura de Cristóbal Colón, el gobierno, ya era López Obrador, y ¿quién se haría en 2020 en la Ciudad de México? ¿Ebrard todavía? No. Ya, no, era Claudia. No, era Claudia. Ya en 2020, ya era Claudia Sheinbaum, era jefa de gobierno de la ciudad. Quitaron la escultura de Colón. ¡Ay! No la destruyeron, ojo, no la destruyeron, la pusieron, según parece, en un museo de arte virreinal que nadie, que yo sepa, conoce, y por desgracia pusieron una escultura muy modesta a una causa muy noble, la escultura a la mujer que lucha, el monumento a la mujer que lucha, que es la causa más noble que puede imaginar. Por desgracia, la escultura es muy pequeña y ni siquiera se ve de lejos, y entonces hay un gran debate sobre qué hubiéramos hecho. Cristóbal Colón no descubrió que la Tierra era redonda. Todo el mundo sabía que la Tierra era redonda en la época de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón lo que creía es que la Tierra era pequeña, que si navegaban unas cuantas semanas llegarían a Asia. Y en eso se equivocó. Como científico no tenía ningún valor. Como descubridor, pues tuvo un gran valor. Descubrió para los europeos América. Pero inmediatamente empezó a mandar cartas que lo retratan de cuerpo entero como un genocida, un tipo ambiciosísimo, enfermizamente ambicioso por el oro, y alguien que directamente decía: a esta población hay que esclavizarla porque no tiene nada que ofrecer. Por eso, pues, la gente con toda razón no quiere celebrar a un tipo como Cristóbal Colón, pero la escultura es muy bella. ¿Qué hacemos con ella? ¿Deberíamos quitarla? ¿Deberíamos ponerla? ¿Cómo la resignificamos? Creo que la historia de este caballito es una historia muy positiva, en donde nos quedamos con la belleza, pero no tenemos al rey de España presidiendo nuestra gran ciudad. Le dejo José Ramón Calvo es arquitecto y sabe mucho de monumentalidad histórica, y es el que va a introducir también a Federico Mastrogiovanni si es que llega. No va a llegar, desafortunadamente está atorado en tráfico. Traidor, perro traidor. Los que querían escuchar la presentación de Gastronauta, una disculpa, no va a llegar Federico Mastrogiovanni. Hay dos presentaciones que hicimos en el Zócalo. Para los que estén interesados específicamente en ese libro, la pueden buscar en el canal de la Brigada, en YouTube, para leer en libertad. Ahí están esta y todas las charlas que hemos hecho en estos foros. Entonces, pues ahí está esa invitación. Yo ayer escuché, porque esta charla la dio Oscar entre charlas hace unos días, y entre él y yo en una regresada nos dimos un pequeño agarrón, porque yo tengo una visión muy distinta. Para mí los símbolos, yo primero cuando veo un monumento como este, lo primero que veo es la factura. Como arquitecto no puedo no apreciar la calidad del vaciado, el tallado en el pedestal. Es decir, tiene una dimensión de patrimonio artístico que habla de artesanos, artistas de otra época, que para mí tiene un valor importante, y siempre mi prejuicio, y claro que lo que cuenta Oscar, todas estas historias de explosiones sociales y en momentos justificados, ¿no? Hablar de justificación para destruir el patrimonio me parece un salto muy arriesgado. Yo más bien creo que es una tragedia cuando se llevan las cosas a esos niveles. Y pues el poder, la arquitectura, y esta es la primera reflexión que quiero poner en la mesa, es que la arquitectura y el patrimonio artístico siempre tienen que ver con el poder, y el poder por lo general siempre abusa, y siempre, entonces no es posible. Si tomamos esa vía, tendríamos que deshacernos de todo lo que representa la arquitectura, y eso es imposible, porque el poder también tiene que encarnarse para que la sociedad crea en una historia común, para que nos unamos en esta idea tan bonita de ser mexicanos. Pues también tiene que haber arquitectura, y yo creo que
vale la pena defender esa es otra cosa de la que me gustaría entrar a detalle con Óscar, hablar de los méritos de las piezas antes de los símbolos que representan. Por ejemplo, ya dijo, y yo coincido con Óscar, la evaluación, el monumento a Colón, desde el punto de vista artístico, es una pieza muy, muy interesante, que representa, igual que el caballito, por cierto, hecho por Manuel Tolsá, que es el arquitecto del Palacio de Minería, que remodeló, fue el último arquitecto que intervino en la catedral con cierto acierto, un arquitecto importante. Entonces, pues el lugar también es afortunado que por estos peregrinajes históricos Tolsá acabara enfrentando a Tolsá, porque esa es otra manera de verlo, no es un rey del imperio, de la colonia, de la monarquía católica, que eso es a mí como me gusta, a mí no me gusta hablar del imperio español, yo hablo de una monarquía católica, que fue la que, digamos, conquistó y dominó este territorio durante casi 3 siglos, no son los reyes españoles. España nace en 1837, pero eso es otra historia. Mi punto aquí es, la arquitectura es poder, la arquitectura es imposición, pero también es patrimonio artístico y también abona a contar, a apuntalar la historia. O sea, México es producto de todas estas confrontaciones con ese pasado colonial, con esas revoluciones de independencia del 19, que son múltiples, que tienen que ver con pues procesos que toman generaciones para que finalmente lleguemos a una constitución y lleguemos a un gobierno democrático. Entonces, todas estas piedras cuentan esas historias y a mí lo que me gustaría es que pudiéramos en el espacio público hablar de el valor artístico de estas piezas y de cómo podemos resignificarlas. Por ejemplo, y con esto te vuelvo a pasar la palabra, el Ángel de la Independencia es un monumento al centenario de la independencia y lo construye un dictador que estuvo 30 y tantos años en el poder y que estaba aludiendo, su arquitecto Antonio Rivas de Mercado estaba aludiendo a la columna que sustituye o que marca el sitio en París en el que estaba la prisión de la Bastilla, que fue igual destruida en la Revolución Francesa en 1789, y pues en 1910 un dictador afrancesado y su arquitecto afrancesado están apelando a esos símbolos y construye una columna y encima pone un ángel al lado, ¿no? Y podríamos, si tomáramos esa o esta también, ¿de dónde? ¿Por qué se hacen monumentos ecuestres a los reyes y a los conquistadores? Porque los romanos los hacían. Y porque los romanos los hacían exactamente así, con esas actitudes, como ya las describió muy bien Óscar, que significa que la espada esté en la mano, que esté guardada, que tenga… ¿Qué es lo que lleva? Un rollito. ¿Qué es un rollito? Son las que leyes, lleva? son las leyes. Me imagino, es lo que yo… Pero bueno, todos esos códigos son códigos heredados. Tolsá lo que está haciendo está reproduciendo modelos y no necesariamente está pensando, más bien yo diría que de ninguna manera está pensando en eso, está adoptando modelos artísticos que son muy hermosos, ¿no? Porque un caballo en esa posición altiva, moviéndose, si lo ven como una abstracción, es bellísimo, y cuando lo ven de día y cuando el sol lo está golpeando y pueden ver las venas en las piernas, los músculos tensos, es decir, es un estudio anatómico bellísimo, ¿no? Entonces podemos verlo así, también como Óscar lo ve como el rey de un opresor sobre este territorio, pero yo el argumento que hago es que es patrimonio y que tenemos que empezar a ver a la arquitectura y a los monumentos como patrimonio para, antes de enardecernos y decir sí, que lo quiten, que lo desaparezcan, porque que podamos también decir, pero es una pieza hermosa y podemos entenderla de otra manera. Ese es mi argumento de entrada, ¿no? Sí. No, yo te quería preguntar, lo que está atrás de la pata derecha porque luego sí, en la pata trasera, bueno, todavía no había un símbolo mexicano, ¿verdad? Bueno, no había símbolo mexicano cuando lo hacen, pero sí están como unas flechitas, yo lo he visto, es que no me acuerdo cómo le llaman, y está, como una cajita ahí, con… ¿Qué? Sí, carcaj, es el carcaj. El carcaj de la leche. Y ahí está parte del símbolo que hoy es de México, ¿no? Sí. Acércate acá, porque si no… Hola, buenas tardes. Pues me encanta el tema y sobre todo ustedes se revelan como súper conocedores de este tema,
pero sí me genera una o varias inquietudes. Bueno, un comentario a lo que decías sobre el Zócalo. Creo que el Zócalo ha recientemente, o ya tiene un tiempo, que ha adquirido otra como terminología para designar los centros de las ciudades. Yo he oído que, por ejemplo, dicen el Zócalo de Michoacán o el Zócalo de Puebla, como para significar que ahí es el centro de la reunión de los poderes, la catedral, el Palacio de Gobierno, y no hay ninguna cosa arquitectónica donde se vaya a poner algo. Entonces yo creo que esa es otra nueva acepción de lo que es el Zócalo. Bueno, en cuanto a lo que dijo Ramón, a mí me nace la inquietud de, en primera, a mí me vendieron en algún curso en la escuela, primaria o secundaria, que los monumentos eran para recordar a los próceres y para enaltecer la memoria de lo que está ahí en el pedestal. Por eso el pedestal tiene una categoría de elevar algo para que nosotros lo tomemos como un ejemplo, como una guía, como un modelo. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues este personaje, de acuerdo a lo que acaba de narrar Oscar, pues bueno, es denigrante cuando menos para los auténticos o los naturales de estas tierras, ¿no? Entonces, ¿a dónde termina el hecho de que se represente a alguien deleznable como Carlos IV y se ponga aquí, y dónde empezaría lo que has estado diciendo, que se le tome como con valor patrimonial o arquitectónico, lo que tú quieras? Perdón. Ahí te va otra. Antes va mi breve respuesta a tu comentario, porque estamos mucho más de acuerdo de lo que parece. Yo también estoy de acuerdo que deberíamos, quizá lo único que varía es el orden. Tú dijiste, antes de ver que es injusto, debemos ver que es bello. Yo digo, primero debemos ver que es injusto y después ver que además es bello. O sea, los monumentos, estarás de acuerdo, tú dijiste, son una marca del poder. Sí, pero el poder refleja una correlación de fuerzas. La ley es una codificación de la correlación de fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que no es el poder de Carlos IV, del virrey que lo puso ahí, sino las fuerzas sociales habían llegado en su conflicto permanente a un punto donde se estaba de acuerdo que lo que estaba por encima de la crítica era el rey. Por eso no pusieron un monumento a un virrey X, porque ese no estábamos seguros de que los rivales de ese virrey hubieran puesto, ¿por qué ese y no el otro? ¿Por qué mi abuelo y no tu abuelo? Bueno, el que estamos de acuerdo, ellos creían, el que vamos a estar de acuerdo para siempre es por lo menos el rey. Eso va a estar por encima de todo cuestionamiento. Un segundo. Del mismo modo, se creía que la cosa más hermosa que había pasado a América era la llegada de los europeos. Por lo tanto, se creía que iba a estar fuera de duda que Cristóbal Colón iba a ser un gran hombre para siempre. Por eso no se puso un héroe más reciente, por eso no se puso, el propio Porfirio Díaz no se hizo grandes esculturas, no se hizo demasiadas esculturas, puso a Juárez en el hemiciclo y antes habían puesto a Porfirio, a Cristóbal Colón, por ejemplo, a Hidalgo en el monumento a la independencia, etcétera. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque se cree, no es solo la voluntad del poder, es la correlación de fuerzas. Cuando la correlación de fuerzas cambia necesariamente la ley y cambian también los monumentos. Afortunadamente ha cambiado la correlación de fuerzas. Yo no creo que haya que destruir, creo que hay que destruir cuando no te queda otra. Cuando no estás en el poder, por ejemplo, cuando en 1956 los húngaros tiraron la estatua de Stalin, fue durante una revolución. Córranle que ahí viene la policía. Bajamos la estatua porque ahí viene la policía, no hay tiempo de desmontarla, de llevarla a un museo, no, hay que tirarla. Es totalmente distinto cuando ya desde el gobierno tenemos tiempo de hacer algo con una escultura, en cuyo caso estoy muy de acuerdo que se resignifique, por ejemplo, poniéndola en otro lado. Un caso, no en vano hablé de Leopoldo II.
el genocida dueño del Congo belga durante finales del siglo XIX. Él se mandó a hacer en vida un chingo de estatuas en Bélgica. Recientemente las están quitando. Ah, pero son el patrimonio. Antes los seres humanos se veían como patrimonio. Cambió la correlación de fuerzas del mundo y ahora se entiende que los congoleses no son patrimonio de los belgas. Pero a ver, déjame hablar y te interrumpo porque estás desviando la discusión a cómo nos contamos la historia y cómo cambia. Ahorita estamos en la cuarta transformación, este gobierno está planteando eso. Yo lo que estoy planteando es que estas piedras no se mueven a esa velocidad y no reflejan esos enfoques en la historia. Y una rápida respuesta a lo que decías, desde Rodin, desde finales del siglo XIX, la lógica del pedestal se destruyó. Los monumentos modernos, como cuando digo esto, por ejemplo, pienso en las torres de satélite, no sé si las conozcan, o el espacio escultórico de la UNAM, son espacios abstractos que no tienen un referente concreto y que además no celebran esta lógica de la plataforma simbólica y el objeto y la metáfora. Es decir, Rodin cuando hace el Balzac, por ejemplo, es una escultura tan abstracta que no tiene, es un ser humano que nace como una ola del suelo. Era un monumento que iba a colocarse en una plaza pública en París y el shock de la gente cuando lo vio fue tal, o sea, no reconocían a Balzac y no lo reconocían como un monumento, pensaban que era un objeto y entonces por eso los historiadores de arte marcan ese momento como la destrucción de la lógica del monumento. Después ya viene Giacometti, por ejemplo, o Brancusi, que es probablemente mi escultor favorito del siglo XX, que en Rumanía pudo construir monumentos como la columna sin fin, ¿no? Que es una serie de tetraedros apilados, que es maravilloso, no hay basamento, no hay desarrollo, sus piezas se pueden incluso, el arriba puede ser abajo. Es decir, la escultura, y yo lo llevaría todavía más lejos, las categorías del arte contemporáneo ya prescindieron de arquitectura, paisaje y escultura como categorías aisladas, y el arte contemporáneo lo que está haciendo, no sé si conocen, por ejemplo, el trabajo de Donald Judd, escultor, le siguen llamando escultores, pero en realidad es gente que interviene un sitio, como las torres del satélite, es una intervención abstracta. ¿De qué hablan las torres de satélite? Si las han caminado, yo se los recomiendo, un pequeño comercial, tengo un canal en YouTube que se llama Contexto, y ahí hay un video que se llama Las torres de satélite, y es un video en el que yo estoy caminando, y estoy explicando cómo me siento caminando en un espacio abstracto que es... la intención declarada era construir un símbolo para un fraccionamiento, un nuevo fraccionamiento en 1957, la ciudad satélite, como la ciudad universitaria iba a ser un sitio completamente aislado de la mancha urbana y que necesitaba identificación. Las fotos del 57 de las torres, no hay nada, ¿no? Están esos, pero es una plataforma inclinada, las torres que son triangulares de base y trapezoidales, si uno las recorre, la sensación de no sé dónde estoy, la relación de mi cuerpo, que esa es otra cosa importantísima. La escultura, esta escultura que viene de una tradición milenaria, la podemos leer en relación a nuestro cuerpo y a nuestras expectativas. Lo que se hace hoy para marcar y simbolizar el espacio público es de una potencia antropomórfica, o sea, lo que pasa con nuestro cuerpo y ese objeto, como las torres de satélite, es algo que solamente estando ahí lo puedes experimentar. Ninguna foto te lo va... Y yo creo en eso, ¿no? Y creo, para regresar al argumento de Oscar, que podemos incorporar la noción de que vamos a simbolizar, o sea, la generación de Juárez, ¿por qué resignifica el paseo de la Reforma? Que entonces el que lo traza es Maximiliano de Habsburgo y se llamaba el Paseo del Emperador o de la Emperatriz, y es Maximiliano el que le... Bueno, Lerdo de Tejada, los que empiezan a colocar monumentos a su movimiento y empiezan a significarlo de otra manera, ¿no? ¿Podemos hacer eso con la arquitectura, con la noción moderna, contemporánea del arte? Yo creo que sí, pero primero tenemos que poner en la mesa el valor del patrimonio, por lo menos al mismo nivel de su linaje y de dónde vienen los símbolos históricos, que es una dimensión, pero no es la única, ¿no? Monumentos destruidos. Es un hermoso tema. La destrucción de monumentos por razones políticas, ideológicas. México tiene una historia larga de destrucción de monumentos que tiene que ver con la mejor escuela artística mexicana, en mi opinión, el muralismo. La única original, la única que por eso se conoce como la Escuela Mexicana de Pintura, que es también de arte público, de arte monumental.
Cuando Diego Rivera, en los años 30, pinta en el Rockefeller Center el mural que ahora está en Bellas Artes, el hombre dirigiendo el universo, algo así, el hombre controlador del universo, así somos los machines, el hombre controlador del universo. Y Diego Rivera, tu madre. No, pero pone a Marx, a Lenin, a Trotsky, negros y blancos. Peor cosa no podía ser para el pobrecito Rockefeller, que fue el que pagó por la cosa. Le valió madres ¿cómo dices? El valor estético de la obra, y dijo, esta historia no la vamos a contar aquí. Y la mandó destruir. Es una reconstrucción la que tenemos ahora en Bellas Artes. En los años 50, al mismo tiempo que se están construyendo las torres de satélite, está cambiando la correlación de fuerzas en México. La Revolución Mexicana va quedando atrás. Lázaro Cárdenas ya no es presidente, ya va quedando en el olvido. Asciende Miguel Alemán. El muralismo mexicano ya no es la cosa juvenil de moda, sino artistas abstractos que ya no cuentan historias populares, fáciles de entender, hasta que llegue Toledo y lo resignifique. Y entonces las torres de satélite, colores que son totalmente abstractos, no cuentan una historia no es para nada un mural de Diego Rivera, y eso que es contemporáneo al Poliforum, por ejemplo, o al Teatro de los Insurgentes, que son otros ejemplos de arte monumental totalmente distintos. La Alameda, donde tendríamos que estar haciendo esta feria, si tuviéramos parque, estaríamos en el parque. No. La Alameda, estaba el Hotel del Prado, donde Diego Rivera pintó su famosísimo mural, que ahora tiene un museo para sí mismo, para sí propio, de Paseo de una tarde dominical en la Alameda, donde sale Altamirano, creo, con un letrerito que dice, Dios no existe, o no hay Dios, algo así. Y los mochos de los años 50 dicen, de ninguna manera vamos a poner esto al público. Y los dueños del Hotel del Prado dicen, de ninguna manera vamos a contar esta historia en nuestro hotel. Tírese. Y también se hizo, no me acuerdo cómo fue el proceso, ese creo que no es una reconstrucción, creo que es ese mural que se trasladó enfrente y está ahora en el Museo Diego Rivera de la Alameda. Nada más digo, reflejan distintas correlaciones de fuerza. A ver, te estás perdiendo un poco porque estás hablando ese mural se pintó para un hotel y estaba en un espacio privado. Hablemos específicamente de cómo las intervenciones artísticas significan, le dan un relato, proponen no es un espacio privado, es el lobby del hotel, ¿no? A veces la gente lo adopta y a veces no. En el caso del Ángel me parece un perfecto ejemplo, o sea, tiene una afiliación clarísima, se las conté a grandes rasgos con cómo, primero las columnas, cómo las usaban los romanos, luego cómo las usaban los franceses y cómo la quiere usar. Es un símbolo que alude en estricto sentido, por lo menos su filiación histórica, a los imperios y al uso de los conquistadores de los territorios. Es un marcaje que tiene que ver con esa tradición. ¿Y quién se acuerda, quién se ha atrevido a hablar así del Ángel? Porque es tan popular. De hecho, también le decimos la Angelita. El Angelito. Es mucho más bonito que le decimos, es una Niké, una Victoria alada, y le decimos la Angelita, porque claramente es Angelita, ¿no? Mi punto es, ahí sí, la gente lo tiene como un sitio de mucho valor social, artístico, y la narración que le tratan de imponer, todo el mundo prescinde de ella, les parece secundaria, porque la atracción, el amor por el objeto y el sitio es enorme. Yo lo que digo es, ¿por qué no podemos aplicar esa misma pedagogía a objetos tan hermosos como este? Yo creo que para mí sería muy fácil explicar por qué esto tiene valor artístico, porque el monumento a Colón, que lleva 8 años encerrado en una bodega, y a ver si no le pasa lo mismo que a nadie se atreve. A mí me da risa recordar cómo después de que hubo esa manifestación feminista que vandalizaron, porque hay que decirlo con esas palabras, o sea, podemos hablar de si era justificado o no esa ira, que efectivamente ese colectivo tiene sus razones, pero yo estoy hablando aquí. No tiene sus razones, el tipo era un genocida. Mi punto es, yo estoy aquí hablando de la defensa del patrimonio artístico de la nación y de que en público, como estamos haciendo aquí, se hable, se discuta de estas cosas. Esto tiene o no tiene valor para nosotros, queremos o no queremos conservarlo, pero en lugar de hacer eso, lo primero que hizo el gobierno de Claudia fue proponer una escultura de Pedro Reyes, un escultor contemporáneo, que la pusieron en los periódicos como si fuera un hecho consumado,
Y claro, todo el mundo dijo, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo van a poner esa cosa espantosa? Y luego dijeron, no, entonces que tiene que ser una mujer, vamos a reproducir una figura de cerámica que encontraron de una mujer de las más antiguas de México, la reprodujeron y está ahí, si se fijan en la Glorieta de Colón, la pusieron del lado derecho. Y el monumento después de 8 años sigue vacío, sigue pintarrajeado. La escultura de Colón, ¿quién chingado sabe dónde está? Y no hablamos de esto. Entonces, ¿por qué demonios no? La Glorieta de Reforma, que tiene la de la Bolsa de Valores, tiene una huehuete, se murió la palmera, y lo único que pudo hacer el gobierno en turno es decir, voten en línea si quieren una huehuete o un rollo. Yo dije, ¿por qué no en esa glorieta hacemos una discusión, un concurso nacional, internacional, un debate público sobre cómo queremos significar el espacio, en lugar de estas actitudes tímidas, pusilánimes frente a... Ese es mi argumento. Buenas tardes. Pues yo no me iba a perder la oportunidad de vertir una opinión de uno de los protegidos de la 4T, José Paco Taibo, pero muy acertado. Él hablaba que los monumentos y la arquitectura del centro de la Ciudad de México es vívida. Se siente cada evento que ocurrió ahí, la presencia es tremenda, es tremenda. Él mencionaba que a diferencia de otras naciones y otras ciudades, la arquitectura y los monumentos del centro histórico de la Ciudad de México hablan por sí mismos y quedan en la imaginaria y la memoria popular. A final de cuentas, la arquitectura y la escultura y la manifestación artística de modificar el entorno, pues innecesariamente va conllevada con todos los aspectos de la actividad humana, inevitablemente. Pero curiosamente va a ser muy difícil llegar a una medianía o algo justo, ¿verdad? Yo pienso que ambas versiones tienen su peso. Hasta dónde cada una y hasta dónde la otra no, pues eso se determina más que nada popularmente. Tan es así, termino, pues ya no está el monumento de Colón y la gente que dice, te veo en la glorieta de Colón. O el Zócalo. Entonces, es más que nada lo que el pueblo la ciudadanía hace propio, ¿verdad? Más allá. Y Pero eso cambia, y cambia todo el tiempo. Con una, con dos, con 3 generaciones, pero cambia. Yo ahí tengo mis diferencias. Inevitablemente sí, cambia, ¿no? Sí. Pero no podemos hacer ignorante o minimizar la cultura del popular de México. Es un pueblo altamente culto, ¿sabes? Popular y una apreciación artística enorme. Como se demuestra en este foro, ¿no? Sí, claro, como se demuestra en este foro, dice Óscar, con toda razón. Yo más que opinar, lo que celebro y lo que creo que es una reflexión importante, a ver qué opinan ustedes, es la cuestión no viene a ser qué significa o que si es un rey o no, es parte de la historia. Pero lo que están haciendo ustedes es bien valioso porque es hacernos conocer esa historia. Lo bello de ver un monumento es saber qué pasó en su momento, a favor de quién, en contra de quién, qué simboliza, qué significa, por qué está. Y esa historia que, como bien decía el caballero, yo también he escuchado a Paco, se toca, ¿no? La historia cuando conoces qué existió en un edificio, en un monumento, la historia se puede tocar, se puede entender. Entonces, lo bello que yo veo acá, más allá de las posturas que puedan ser encontradas o no, que es muy importante invitarnos a nosotros a descubrir nuestra ciudad a través de lo que existe de su arquitectura, de los monumentos, y reflexionarla como eso, ¿no? De decir, Colón era un genocida, pero existió y llegó e hizo muchas cosas que a través de la reflexión de un objeto como es una estatua, podemos educar a una generación de decir, ese que está ahí no es para que lo admires, es para que lo conozcas y para que puedas reflexionar a través de esa historicidad, ¿no? Mira, quiero agregar algo a lo que dijo del Zócalo. México, algo que dijo Óscar me pareció atinadísimo, que es los mexicanos tenemos una relación de amor-odio con los monumentos. Es decir, no tenemos históricamente una relación equilibrada con la historia. Tendemos a satanizar o a idealizar, ¿no? Y por lo tanto, las emociones en esos momentos de explosión social son las que han llevado a la destrucción del patrimonio. Nadie se atrevió en todo el siglo XIX a hacer un monumento a la independencia por esa razón, porque no sabían cómo articularlo.
quien puso el monumento de Colón fue la generación de Juárez. Lo pagó un privado, lo pagó José Escandón, y otra vez Escandón era un capitalista, o sea, no se hizo con dinero público. Fue un privado el que pagó ese monumento y tenía sus razones para hacerlo, pero la generación de Juárez, que quería resignificar el Paseo del Emperador en Paseo de la Reforma, permitió que se instalara ese monumento, y el argumento público, lo pueden consultar, es que necesitaban vincular al México moderno con su tradición, o sea, venía de emanciparse de una colonización europea, pero no podías desaparecerla. El México moderno no nació de la nada, nació enfrentando a eso. Entonces había que incluirlo, y encontraron esta figura. Yo creo que hubiera sido imposible encontrar una figura no polémica, que no fuera como la mayoría de los europeos que vinieron a México en esa época. Por eso este genovés, que además, si estudian yo encuentro muchas cosas fascinantes de Colón. Entiendo la visión en boga hoy de tratarlo como simplemente en su dimensión de hombre de esa época, esclavizante, abusivo, como eran, repito, casi todos los europeos, pero que tenía unos talentos de marino que… hay un libro en el Fondo de Cultura Económica. Pero no le, voy a desviar, no, perdón. Su hallazgo fue resultado de un error. Sí. De un error, pero el mérito fue regresar. Pero bueno, me estoy desviando. Entiendo, aunque la verdad puede ser que me equivoque, sí he visto otras esculturas, era común poner, sí he visto otras esculturas que todavía lo tienen, como la de ¿cómo se llama? Sí, la de Hernán Cortés en España. El caballo está pisando símbolos de las civilizaciones indígenas, en este caso un carcaj de flechas. Creo que lo quitaron y queda parcialmente, pero no se ve. Desde aquí no se ve, queda una cosita abajo de una pata, queda una cosita que no se alcanza a ver qué es. Según entiendo, según he leído, pero no sé si, corríjanme alguien si lo sabe mejor que yo. No lo sé, desconozco ese detalle. Sí sé que había otros elementos en el caballo. Bueno, pero no… sí nada más, sí se acostumbraba en las escenificaciones de un conquistador. O sea, obviamente él no conquistó nada, él nunca estuvo aquí, para empezar, o sea, nunca había un indígena en México, o sea, mucho menos los venció. O sea, él era un nieto de los Borbones, ni siquiera era de los Austria, o sea, ni siquiera era descendiente de Carlos V, de Carlos I, era otra casa reinante, pero bueno, sí, era más pariente de los franceses. Pero el hecho es que, de hecho sí es tatarabuelo de los actuales. O sea, esta familia sí es la que está todavía en España, ¿no? Son los Borbones, tienen la quijada todavía, y de hecho son los que el arte necesariamente, es una buena pregunta, ¿no? El arte necesariamente glorifica. Hay que ser muy listo para darle la vuelta a la canonización. Goya era el pintor de la corte de este güey y los dibujó como eran, pero de alguna manera se las arregló para que ellos quedaran muy satisfechos y diciendo, qué guapo soy, ¿verdad? Sí, majestad, muy guapo, miren nomás. Y se ven que eran unos horribles, unos prognatazos, pero esto no es un cuadro de Goya, en el sentido de que, fíjate, empezaste diciendo, yo como arquitecto tengo que fijarme en la factura. Yo contrapondría, yo como escritor tengo que fijarme en la historia que me están contando. Y noto que es una buena historia. Primero noto que es una buena historia, o sea, que es emocionante, porque un caballo está cabalgando con un güey con una armadura. También sé que es una historia falsa. O sea, el güey no era un… Sí, idealizada, ¿no? Idealizada. Como hace el arte, estetizada, ¿no? Y constructora de la superioridad, ¿de quién? De lo que después se llamaría Occidente o de Europa. Mira, está… Sí, adelante. Adelante. No hay caballo, pero sí sí está pisando. Y ahorita les acabo de contar, ya me acordé lo que quiero decirles del azar, porque el azar es un elemento fundamental en esta discusión también. Ya estoy aquí otra vez. Miren, lo que decía el compañero, hay que ver Miguel. El contexto histórico. Y creo que la historia del caballito es verdaderamente también deleznable. ¿Por qué? Porque el que lo manda a hacer aquí en México es el famoso Marqués de Branciforte, que casualmente fue designado por Manuel Godoy. Manuel Godoy era el que realmente manejaba a Carlos IV. Y por quedar bien con Carlos IV, por hacerle la barba,
el ladronazo de Branciforte, que ya está documentado, manda a hacer el caballito para quedar bien con el rey. Entonces lo manda, ya lo mencionaron, creo que tú, Ramón, idealizado, porque ya idealizado en un momento en el que el imperio está a punto de caerse. En 1803 están a punto de ser invadidos por Francia. O sea, sí, están en el hoyo, pues. Y en ese momento hacen esto, ¿no? Pero no se sabía todavía. Por Iban a ser supuesto que lo invadidos. sabían. Estaba en crisis. Estaba en crisis, pero estaba todavía muy sólido la monarquía. Por lo tanto, Branciforte, como una manera de halagar la vanidad del rey y que lo siguiera tolerando como virrey de España, de Nueva España, y para seguirse enriqueciendo hasta la locura, porque eso ya está documentado históricamente. Entonces, este caballito, como decía el compañero, si lo viéramos en su contexto histórico, es producto de un acto inmoral, de un tipo inmoral que solo trataba de mantener mediante esta representación su nexo con el máximo poder de la entonces grande España. A ver, rápido les cuento lo que yo quería llegar al azar, que es otro elemento. Todas las obras públicas que toman tiempo, recursos públicos, si las analizan, si tratan de reconstruir los procesos, el Monumento a la Independencia tardaron casi 8 años. Entonces, esa zona, busquen fotografías de 1907-8, antes de que inauguren el monumento, y lo que van a ver es que está a nivel la columna. ¿Qué sucede? Que toda esa zona es zona del lago, el suelo firme está a 40-50 metros. Entonces la primera columna tenía, imagínense la tolerancia, parece una estructura simple, pero como no se puede mover para nada, porque al momento que pones el objeto encima de ese capitel, con que se mueva un poco la columna, se cae. Entonces, lo que tuvo que hacer Rivas de Mercado es un plato que mide más de 60 metros en todo el perímetro de esa columna para suavizar y garantizar que los hundimientos fueran parejos. Y además, hincar pilotes que en ese momento fueron de madera a casi 50 metros de profundidad para que ese plato, que es como un candelero que sostiene la columna de la Independencia, no se hundiera y no se moviera. Todo el entorno del monumento se ha hundido desde 1910, en 100 años, si quieren medirlo, la ciudad se ha hundido en esa zona entre 6 y 7 metros. Todos los escalones que le ven al monumento es lo que se ha hundido el entorno en esa zona. Pero bueno, Porfirio Díaz inaugura ese monumento y lo que hace de inmediato es convoca a los estados a que elijan cada uno de los gobernadores en ese momento 2 figuras que vinculen a su estado con la independencia. Las esculturas, les invito a que las revisen, entre la palma y el ángel, que es esa primera significación de historia de México en ese tramo, pues la hacen de esa manera. Las esculturas las funde un negocio de Porfirio Díaz, la única fundidora de bronce en la Ciudad de México, que hace el negocio del siglo, Somos México, y la elección la hace cada uno de los gobernadores. ¿Y qué hacemos en México? Tuvimos una discusión pública en el estado de Zacatecas, ¿quiénes eran las figuras ilustres que participaron en la independencia? No, el gobernador en turno eligió a la gente que a él, por la historia que él quería contar, su primo, el amigo del armero que según él participó con Lerdo o estuvo con Guillermo Prieto. Revisen ese catálogo y no hay prácticamente ninguno en ese primer ejercicio que sea realmente relevante. Y todo lo que ha seguido sucediendo desde entonces en el paseo reproduce ese modelo, porque es México. Nunca, en ningún momento ha habido una discusión centrada. Hablé de la intención de la generación de Juárez, pero en realidad el catálogo de monumentos de reforma no es coherente y no cuenta una historia articulada de la Ciudad de México. Y seguimos haciéndolo porque en paralelo a esta línea de monumentos que están en las glorietas, las banquetas de reforma están llenas de antimonumentos. Que los movimientos, por ejemplo, Guardería ABC, que llevamos 15 años haciendo estos foros, aquí vinieron los padres de Guardería ABC, nosotros los acompañamos a poner su monumento de los 49 niños enfrente del Seguro Social, en la banqueta del Seguro Social enfrente. Los mineros de pasta de conchos tienen su monumento enfrente de la Bolsa Mexicana de Valores. Ayotzinapa Sumas 43 está en el cruce con Juárez. Los grupos feministas han puesto muchos monumentos también. En fin, el catálogo de antimonumentos son decenas y decenas, y eso sigue.
y los ponen, y los que participamos en esos monumentos sabemos que existen, son un referente, se convoca, pero no hay una coherencia porque no hay un debate y no hay una relación adulta, discutida y asumida con la historia del país. Seguimos como mexicanos oscilando entre bueno, malo, me gusta, no me gusta, y por eso el frenesí que lleva a la destrucción del patrimonio es tan común, y por eso yo pues estoy torpemente tratando de apelar a otras maneras de apreciar esto. Estamos muy de acuerdo en el diagnóstico, lo que quizá diferimos es en la valoración de lo que eso significa, ¿no? Dices, los mexicanos tenemos una relación desequilibrada con la historia porque hay buenos o malos. Yo diría que los mexicanos tenemos una relación apasionada con la historia en la que reconocemos que hay buenos y malos. Es decir, hay gente que luchó a favor de la igualdad social y gente que luchó a favor de la opresión. México tiene una historia bastante inusual, o sea, una historia, no una historia de su historia, sino una historiografía, una memoria bastante inusual. En América Latina, la historia oficial es muy conservadora. En Brasil, por ejemplo, todas las calles se llaman Barón de Itapetininga, se llaman como los conquistadores, como los porque no hubo una revolución popular. En México tuvimos 2 revoluciones populares, digamos, y media, si contamos la Reforma, las gestas juaristas, 2 verdaderas revoluciones populares y otra bastante parecida. Entonces, eso nos hace bastante inusuales. Obviamente, la historia es un territorio de contención, no está fijo ¿por qué está Hidalgo en el Monumento a la Independencia y no Iturbide? No porque Hidalgo hiciera X cosa e Iturbide X otra cosa, sino porque ganaron los liberales la guerra y no los conservadores. No te vayas, ya te doy la palabra. Antes de que te vayas. Bueno, adelante. Sí. Buenas noches. Creo que el tema de todo esto sería separar al artista de la obra. A final de cuentas, también aquí en el Zócalo tenemos las catedrales que están construidas sobre monumentos, sobre antiguos templos mexicas, aztecas. Y más sin embargo sigue siendo un lugar turístico y de reunión de mucha gente católica de aquí de la Ciudad de México. Entonces creo que es importante saber el contexto y la historia detrás de los monumentos, pero no dejarnos llevar por eso, porque a final de cuentas tiene un valor artístico, detalle, pero pues sí, también puede ser que su construcción o su contexto tenga muchas muertes o mucha masacre detrás de todo eso. Y bueno. Nada más yo decía, ¿por qué decimos que Hidalgo es el padre de la patria y no Iturbide? Porque los liberales ganamos, y digo ganamos, la guerra contra los conservadores. Si hubieran ganado los conservadores, al pie del Monumento a la Independencia estaría Iturbide. Si hubieran ganado los cristeros la guerra cristera, no habría hemiciclo a Juárez. Eso es obvio, ¿no? Habría un monumento a Maximiliano, seguramente, ¿no? O un monumento a Maximiliano, probablemente, ¿no? No es, y claro que cambia, y qué bueno que cambie. Mañana vamos a ya estamos pensando que Juárez no es no es el culmen del progreso, pero el bueno en su época. El bueno, ¿qué quiero decir? Quizá el problema sean las palabras buenos y malos, pero definitivamente era el hombre que estaba contra las jerarquías tradicionales de heráldica. O sea, Juárez no era hijo de ningún rey, a diferencia de Maximiliano. Juárez no era güero y alto, a diferencia de Maximiliano. Juárez fue electo legalmente, fue más bien primero nombrado presidente de la Suprema Corte, lo cual legalmente lo hizo presidente, y después fue electo presidente. Para mí eso cuenta. Para mí eso, no sé si es bueno o es malo, o no son esas las palabras que yo usaría, pero no soy indiferente. Hay gente que cree hasta la fecha que Maximiliano tenía más derecho por el hecho de ser hijo de un emperador austriaco, Habsburgo, y encima ser güero y de ojos azules. Creo que eso es lo que más les importa en última instancia. Eso es lo que más les preocupa, y no el chaparro zapoteca que no era hijo de nadie conocido, de Juárez, ¿no? Para mí, y por eso creo que mucho más que por razones más concretas, sigue habiendo canciones que celebran a Juárez, canciones populares que celebran, y también documentales fifís que celebran a Maximiliano y dicen que él era el bueno. En fin, buenos o malos no es la manera de poner las cosas, me parece. Hay luchas actuales
la jerarquía racial que trajo la conquista se sigue pinches viendo. Un restaurante de la colonia Roma tiene gente distinta que el metro, y eso viene de Cristóbal Colón. Cuando hablamos de la estatua de Cristóbal Colón, cuando enaltecemos a Cristóbal Colón, estamos enalteciendo la jerarquía racial que Cristóbal Colón fundó. ¿Estoy a favor de destruirlo vandálicamente? No, pero sí de resignificarlo, hacer conciencia de lo que significa y quizá mandarlo a un museo. Ojalá de veras lo manden a un museo bonito y no a un museo de los héroes caídos o algo debatir en estos espacios qué coño queremos hacer con el Paseo de la Reforma, pero de una manera seria, ¿no? Porque los dos ejemplos, bueno, ahora, cómo querían usar el pedestal de un monumento que fue diseñado en el siglo XIX para poner una pieza de Pedro Reyes y luego una reproducción de una figurilla de cerámica porque era una mujer y había que poner una mujer prehispánica. Dices, ¿y en qué momento discutimos? O sea, primero estéticamente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero yo quisiera ser crítico con a lo mejor di la impresión de que estaba yo siendo muy elogioso de la actual correlación de fuerzas que quitó al monumento de Colón. La actual correlación de fuerzas se ve en el Paseo de la Reforma con unas estatuas de tamaño accesible que los estados liberales pusieron a finales del 19, a la sombra de gigantescos edificios de las corporaciones internacionales. Esa es la correlación de fuerzas. Los monumentos del Paseo de la Reforma son los edificios de HSBC, de McDonald's, etcétera, ¿no? Esos son los monumentos que hoy celebra Paseo de la Reforma y no tiene que ver con la democracia, pero sí con la correlación de fuerzas. O sea, nadie eligió que el monumento más alto de Reforma dice HSBC, no Independencia. Y recuerden, por ejemplo, otro ejemplo patético es lo que hizo el gobierno de Calderón, la Suavicrema, no sé si la ubican. Hicieron un concurso, por cierto, no hubo debate público, fue un concurso por invitación. Y el arquitecto tuvo que huir del país porque fue un monumento que, igual que el Senado, que empezó con un presupuesto de 100 millones y acabó costando, para que les meto 500, 600 millones. Pero bueno, de lo que quiero hablar es, ese gobierno de Calderón fue incapaz en ese horrible desfile que hizo de proponer una historia coherente, un acercamiento coherente a la historia de México, porque todas las figuras, Hidalgo, el que me digan, les parecían polémicas y tenían que entrar a matizar. Entonces, mejor un baile de Disney donde sacaron un coloso que nadie sabía qué personaje histórico era, y el monumento que dejaron en Reforma es un soporte de láminas de ámbar, una especie de lámpara vertical que no dice nada, que no señala nada y que además ni siquiera está en la vuelta de Reforma y la colocaron fuera del eje. O sea, y quedó opacado por edificios que tienen la misma forma, pero son de tamaño. Parece una maqueta, parece una maquetita de un edificio. 1,000 millones de pesos hace 15 años que se fueron al hoyo y que no aportaron absolutamente nada a acercarnos a cómo queremos contar la historia en México a través de los monumentos que elegimos colocar en el Paseo de la Reforma. De hecho, el único monumento que realmente fue destruido por un movimiento popular, porque como dije, el Caballito fue resguardado, o sea, lo quitaron. El Colón fue resguardado, mal que bien, lo desmontaron, no lo quitó una manifestación. Lo único que sí pasó así fue el verdadero monumento de la verdadera clase dominante de México, Coca-Cola. El árbol de Navidad de Coca-Cola lo quemó un chavo anarquista que en esa época estaba por cumplir los 18 años, en 2012 me parece que fue, y el gobierno de Mancera lo metió a la cárcel 10 años por quemar lo más sagrado que tenemos, Coca-Cola. Esa es la correlación de fuerzas, y ese era un verdadero monumento público. O sea, por el hecho de ser, ¿cómo se llama?, efímero, más o menos, incluso de temporada, precisamente parece que es un comentario sobre cómo es ahora nuestra historia, ¿no? Cambian nuestros monumentos públicos según la temporada, porque es temporada de vender. Échale el arbolote de Navidad en el Paseo de la Reforma. Parece que más alto que el ángel de la independencia, porque ese es nuestro verdadero amo, Coca-Cola. Me recordaste, estaba tratando de recordar en el sexenio de Ebrard, colocó un monumento que originalmente, ahorita está en Reforma, enfrente del Museo Tamayo, es uno de los dictadores de ex República Soviética que fue participó en el genocidio armenio, ¿cómo Azerbaiyán. De Azerbaiyán. Porque le pagan, imagina, el gobierno de Azerbaiyán, una ex República Soviética que ningún mexicano podría ubicar en el mapa, excepto Oscar, que conoce muy bien la historia de la Unión Soviética.
Pero bueno, el gobierno de Marcelo Ebrard colocó esa, sin mal no recuerdo, primero en una iglesia. Es que había la tradición, sí había la tradición de que los países mandaban ciertas esculturas, sí había, o sea, no nació de la nada, ¿no? Sí había, y eran en general gente que había un acuerdo que eran muy chingones. Tenemos una escultura a Lincoln que pagó Estados Unidos, tenemos una escultura más recientemente, incluso más polémicos, hay una escultura a Gandhi, una escultura a Churchill que odiaba a Gandhi, o sea, que consideraba que Gandhi era un infrahumano, pero Churchill y Gandhi, los dos enemigos, tienen una escultura en el Paseo de la Reforma. Tito, Joseph Broz Tito, tiene una escultura en el Paseo de la Reforma, el único comunista que tiene una escultura ahí. Pero entonces, con esa lógica, el dictador de Azerbaiyán dijo, yo también, y Pues estaba yo vivo. aviento un genocida en el Paseo de la Reforma. Y el acuerdo, ahí está la pieza. Aparte de Churchill, le que también quitaron, era le quitaron la figura humana, o sea, que dejaron la silla y el mapa de Azerbaiyán y quitaron, pero el monumento ahí sigue. La verdad, fue una buena solución. Fue una buena solución. No, la solución hubiera sido nunca ponerlo, pero, Bueno, eso es lo que sigue pasando. Ahora, a lo mejor ustedes saben que la capital de Azerbaiyán es Bakú, que es un puerto petrolero que está en el Cáucaso, porque eso quedó un monumento muy informativo, ¿no? El azar, que eso es lo que también quería poner en la mesa, es siempre las obras colectivas son afectadas por lo que pasa. El azar, lo que no es previsible. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, no hay que perderlo de vista, ¿no? El catálogo de cosas que están ahí también son producto del azar, ¿no? Pues yo creo que con eso podemos... Con eso terminamos. Cerrar. Mañana, compañeros y compañeras, tenemos una... Gracias. Mañana tenemos...